Queridos amigos, muy buenos días, bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Estamos en plataforma radio y televisión. Queridos amigos, ayer se aprobó la ley del transfugismo y hoy día acabamos de tener en radio unas conversaciones con congresistas que se oponen a esta norma y que probablemente en el curso de los próximos días presenten un recurso ante el Tribunal Constitucional. Evidentemente que esta es una ley que tiene una serie de aristas que lo importante sería probablemente para que se consolide, si es que se quiere y se busca consolidar partidos políticos, que finalmente la opinión pública y la clase política y las organizaciones representativas tengan muy claro en qué consiste este transfugismo, porque se han abierto muchas posibilidades de calificar al congresista, por ejemplo, que es separado o renuncia o es de alguna manera sancionado y que finalmente se quedaría en el aire, como dice la congresista Vilcatoma, que dicho sea de paso ha mencionado que ella también acudirá al tribunal porque no quiere ser considerada como un paria dentro de la representación nacional. En todo caso, son leyes que requieren probablemente, desde mi punto de vista muy personal, un mayor debate para evitar que mañana más tarde se le declare inconstitucional por el propio tribunal de la materia. Pero en fin, esto lo vamos a abordar más adelante y por ahora queremos dedicar nuestra entrevista, queridos amigos, para hablar de lo que significa la Procuraduría, lo que implica para los ciudadanos tener procuradores y tener funcionarios de este nivel que no solo protejan al Estado, sino que protejan el conjunto de la sociedad como nosotros que formamos parte de ese Estado. La suerte que hemos invitado a la reconocida doctora Delia Muñoz, ex procuradora supranacional en materia de derechos humanos, sobre lo que vamos a también abordar, y al doctor Antonio Maldonado, igualmente un procurador que en su momento asumió la Procuraduría Anticorrupción, que son dos temas complejos, ¿no? Los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y todo lo que implica. A ambos le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, doctor? Qué gusto. Buenos Gracias, don días. Alberto. Buenos Hablar días. con dos ex procuradores de peso, ¿ah? De mucho prestigio, es muy importante. Sobre todo de peso, en el sentido literal. Cuando ayer me informaron, me dije, me tengo que prepararme porque si no, me van a dar en el piso. ¿Ah? Pero Un placer, don Alberto. estamos justamente, si me permite, doctora Delia Muñoz, con usted me he conversado varias veces Claro. sobre el tema de la Procuraduría y también sobre lo que implica, en este caso, que el Estado responda a las necesidades de respetar, que el Estado y la sociedad y todo en su conjunto respetemos los derechos humanos. Claro. Mire, en primer lugar hay que tener en cuenta dos cuestiones básicas. El procurador es un abogado de parte. El abogado del Estado. El procurador no es el abogado ni de la sociedad ni de nadie, es el abogado del Estado que está para defender los intereses del Estado, que inclusive en muchos casos lo puede llevar a actuar o investigar o involucrar en los procesos a ciertos ciudadanos. O sea, eso hay que tenerlo, me parece muy, muy claro. Ahora, en el tema de los derechos fundamentales, sobre todo en lo que se refiere a las garantías procesales y judiciales, tienen que estar presentes absolutamente en todo tipo de procedimientos y de procesos, así como digo yo, se trate del Papa o del último imputado. Se aplican exactamente las mismas normas y tenemos que acostumbrarnos a esa convivencia porque son las reglas básicas de una sociedad democrática. Ahora, doctora, antes de pasar con el doctor Maldonado, sin embargo, si uno hace un seguimiento de los últimos tiempos, ¿no? De los últimos más recientes, evidentemente que hay mayor conciencia ciudadana y de las autoridades a respetar los derechos humanos. No hay casos tan clamorosos, ¿no? De denuncias graves que un Estado de alguna manera fija como política violentar los derechos humanos. No, ya hay una toma de conciencia casi diría yo extendida en los órganos políticos y en la ciudadanía de que este es un derecho que se tiene que respetar necesariamente. Mire, una cosa maravillosa es que el pueblo peruano, la ciudadanía, es muy consciente de que tiene derechos y lo sabe reclamar. Usted lo puede apreciar en cada reportaje que se realizan, las personas reclaman justicia, exigen sus derechos, ¿no? Lo que no está a la altura de las expectativas ciudadanas muchas veces es la capacidad de respuesta del Estado
para atender este tipo de exigencias, sea a nivel del Poder Ejecutivo y sobre todo a nivel del sistema de administración de justicia, que es donde tenemos muchas fallas, demasiados casos y a veces mucha generación de sensación de impunidad. Correcto. Doctor Antonio Maldonado, seguramente la doctora también tendrá una posición respecto. Una vez más, a pesar de todas las negativas experiencias y las acciones que se tomaron contra la corrupción en los últimos tiempos, volvemos a ser sacudidos como sociedad, ¿no?, y como Estado por denuncias graves de corrupción o de intentos de corrupción, de tender una red de corrupción para favorecer a muy pocos en perjuicio de los más necesitados de nuestro país, como es el caso que se ha denunciado del doctor Moreno. Las acciones que se están tomando, en su opinión como ex fiscal, ex procurador anticorrupción en representación del Estado, ¿son adecuadas, correctas? ¿Ha habido demora? ¿Estamos a tiempo de poder frenar estos actos que son lesivos, evidentemente, a un Estado y a una sociedad? Sí, don Alberto, creo que hay que decirlo con mucho rigor. Estamos en una situación muy similar a la que ocurrió al desplomarse el régimen de Fujimori. El caso de corrupción en el sector salud que se ha apreciado revela que las características esenciales de la corrupción en el sector salud, expresada por ejemplo en el caso de las medicinas chinas, perviven no obstante un gobierno de transición y 3 gobiernos democráticos, lo cual le revela a usted y a todos, a mi modesto entender, que la estructura institucional del país no ha sido sustancialmente renovada ni saneada, construida de tal manera que pueda impedir que esos casos ocurran. Usted mencionaba el tema de la ley de transfugismo. Ese es un ejemplo de cómo todavía en el Perú continuamos poniendo parches y no dando una solución integral, holística, al tema de fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer la democracia. Y ciertamente concuerdo totalmente con lo manifestado con la doctora Muñoz, en el sentido que en el Perú hoy día es más clara la relación de personas que son titulares de derechos y entes, instituciones, órganos, en suma el Estado, que son portadores de las obligaciones que hacen viables esos derechos. Por tanto, más allá del caso concreto, digamos, y respondiendo a su pregunta, en términos generales me parece que el gobierno ha respondido bien, pero más allá del caso concreto, creo que hay temas estructurales que aún no se han saneado, que aún no se han enfrentado y que van a continuar reproduciéndose sistemáticamente. El tema, la pregunta en el caso concreto no es si específicamente, como han hecho algunos medios, contar los días, las horas de respuesta concreta del presidente del Consejo de Ministros, etcétera, sino el tema es un poquito, lo digo con ánimo constructivo, la insólita respuesta de la propia ministra de Salud cuando dice, llegué al cargo pensando que habían problemas de gestión, problemas técnicos, pero nunca pensando que habían problemas de corrupción en el sector salud. Perdón, hay serios antecedentes, por ejemplo, la investigación de la Universidad Católica sobre las tipologías de la corrupción en el sector salud. Hay la investigación del año 2007 del PNUD sobre las vulnerabilidades a la corrupción en el sector salud, donde precisamente se toman los casos de Colombia y Perú. Con lo cual le quiero decir es que acá hay un problema mucho más de fondo que hay que atacar. Y además, doctora, tomando en cuenta los antecedentes que menciona el doctor Maldonado, usted recordará que hace unos años atrás 10 toneladas de facturas, documentos y todo el Ministerio de Salud. Se incendiaron. No, se lo sacaron en un camión y nadie sabe, ¿se ¿no? acuerda? Claro, 10 toneladas. Y el único que está preso es ¿no? el seguridad, ¿no? Y nadie más asumió responsabilidad y ahí ya nadie pudo investigar lo que estaba en Contraloría para saber efectivamente si las compras habían sido legítimas o no, o Mire, legales. El problema de la corrupción es una pandemia mundial. Ajá. El problema no es exclusivo del tema del Perú, lo cual no nos debe de hacer sentir bien, sino de que los modus operandi se dan en los diferentes gobiernos y por eso los estados vienen haciendo esfuerzos para combatir esta lacra. Hoy en día en España se está llevando a cabo un juicio por corrupción, que a usted le cambia los nombres y los temas podrían ser exactamente de Perú. Es el tema de ejecución de obra pública para cobrar el 3% de coima.
¿no? Lo mismo está ocurriendo en Brasil y lo mismo está ocurriendo en Perú, lo cual significa de que los estados tenemos que agudizar los controles de cómo ejecutamos obra pública, de cuál es el sistema de control ciudadano, de cuáles son los contrapesos que se tienen que colocar al interior del propio estado para evitar de que el mal uso se incremente y avance. Queridos amigos, estamos en este diálogo tan interesante con ex procuradores como la autora Delia Muñoz, con larguísima experiencia, y tengo entendido, por lo que acabo de escuchar por ahí, que ella se va a incorporar al Estado nuevamente, después de digamos, estar un poco alejada. Ella nos contará en un momento, pero ambos procuradores han tenido la experiencia necesaria como para, justamente ahora, con el doctor Maldonado y la doctora Muñoz, entrar digamos, a ver cómo diseñamos en nuestro país un Estado fuerte, que no sea vulnerado permanentemente ni por la corrupción ni por la violación a nuestros derechos fundamentales. Entonces, doctor Maldonado, evidentemente que luchar contra la corrupción, como dice la doctora, no solo es un problema del Perú, ¿no es cierto? Hay transnacionales del delito, y eso lo sabemos quienes de alguna manera terginamos en el periodismo hace años. Yo recuerdo haber participado en el año 90 en la conferencia de anticorrupción en Palermo, donde se mostraron pues las cosas más impresionantes de cómo se lava los activos, cómo se generan, ¿no?, cuentas extrañas en el mundo o en paraísos fiscales. Esto en nuestro país también es un gran problema, que hemos visto denuncias muy clamorosas y no se ha llegado finalmente a conclusiones. Sí, don Alberto, en primer lugar me parece que establecer que la corrupción implica una violación de los derechos humanos. Total, hay una relación muy cercana claro, entre lo que es corrupción en sus diversas manifestaciones y la vulneración de los derechos humanos. Entonces, en el caso concreto, por ejemplo, acá hay una vulneración, un ataque al goce efectivo del derecho a la salud de todos los no solo de los peruanos, sino de todas las personas que viven bajo la jurisdicción del territorio del Estado peruano. Hay, como usted bien señala, instrumentos internacionales muy importantes, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional, de la conferencia que usted cita en Palermo. Que nació en Palermo, que nació en Palermo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, diversos instrumentos, pero no basta eso. Como bien anotó la doctora Muñoz, hay casos, digamos, erga omnes en todo el mundo. Lo de Brasil es una absoluta vergüenza en el contexto de un gobierno supuestamente socialista. Se olvida la bajada y todo lo demás. Exactamente. Y vemos, por ejemplo, la difusión de los paraísos fiscales donde se lavan los activos, no solo el dinero, ha salido la difusión, los Panama Papers, etcétera. Pero más allá de eso, lo que hay que hacer, y yo creo que acá traigo un poco el pensamiento de una poeta, Blanca Varela, que dice: me parece que deberíamos tratar muy esforzadamente de aprender a pensar como peruanos. Y más allá de lo que ocurra en el mundo, lo que hay que tratar de hacer es establecer con rigor mecanismos en el Perú que de una vez por todas den señales muy claras de que la corrupción no va a ser tolerada. Uno de los problemas más graves que hay en el Perú, por ejemplo, es la impunidad. Y la impunidad está asociada a la corrupción en el ámbito judicial. Y hasta el día de hoy se repiten cuestionamientos muy serios a la forma como son seleccionados los magistrados en el Perú, etcétera. ¿Qué dice la doctora de Muñoz? El argumento del doctor Maldonado es casi extendido. Todo el mundo entendemos en lo que nos haga es expresar. Usted también ha sido muy dura contra estos problemas que tiene nuestro país en cuanto a corrupción. Pero de pronto no tenemos una política pública, una política de Estado en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, por ejemplo. Usted está tocando el tema de fondo. Sí. La corrupción no surge sola. La corrupción tiene diferentes factores, es multicausal. Uno de los grandes temas es el dinero ilícito proveniente del narcotráfico. Correcto. En el Perú somos uno de los principales productores de droga. Y proveedores. Y eso socava todas las estructuras de la sociedad. Ustedes miéntame, de repente yo estoy equivocada, pero yo solamente veo que capturan paqueteros y transportistas. Hasta ahora yo no he visto a un capo de capos que caigan, dicen que por ahí, que el señor tal que estuvo. No he visto absolutamente nada. El Callao está en emergencia porque ahí se pelean las mafias del narcotráfico. Por los famosos containers.
nadie dice nada. Todo el mundo sabe cómo sale que el submarino, que el esto, que los puertos. Ahí hay un gran tema de fondo. ¿Por qué? Porque el narcotráfico trae demasiados millones con los que se compran voluntades a nivel político, de medios de comunicación, de agentes Y económicos ahí en se el articula la mercado, ¿no? corrupción, Y allí se evidentemente. articula la corrupción. Colombia tiene un ejemplo que podríamos analizar y de repente intentar aplicar de cómo es que ellos han logrado más o menos controlar Han esto, atenuado, han pero tampoco atenuado, se ha resuelto pero totalmente. han logrado controlar, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay un gran tema. El segundo tema estructural que afecta a toda la sociedad peruana, desde una mamá que tiene un hijito al que el papá no le da alimentos, hasta una gran empresa que no puede resolver un contrato pasando por usted, que si tiene un Ujú. inquilino que no le paga el alquiler, es la ineficacia del sistema de solución de controversia constitucional que tenemos en el Poder Judicial. Hoy en día no podemos continuar con este sistema. Hay que atacar allí una reforma profunda. Tenemos que ir hacia mecanismos alternativos donde los casos pequeños se resuelvan muy Claro. rápidamente y los jueces usen las facultades y solo se quede para la gran discusión los casos grandes. Hoy en día todo se ve en el Poder Todo Judicial se y todo llega judicializa. a la Corte Sí, Suprema, pues. ¿no? Entonces, mientras no abordemos eso, yo, que si fuera una corrupta, el doctor me denuncia, yo me río porque sé que en 8 años de proceso ya prescribió la Mm. acción, mi buen abogado le voy a pagar, va a salir adelante y va a destrozar todas las pruebas. Un juez que tiene 200.000 casos que resolver no va a tener tiempo para estudiar el mío, Totalmente de acuerdo, ¿no? totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay algunos indicios de cambios que se están propiciando. Por ejemplo, tengo entendido que va a haber presentarse un proyecto dentro del paquete de medidas para ampliar la detención, ¿no? De 24 a 72 horas, por ejemplo, ¿no? Para poder investigar los casos de flagrancia. Sin embargo, esos son indicativos todavía muy lejanos a lograr avances importantes en lo que es la administración de justicia y, por cierto, el freno a todo este tipo de hazañas delictivas, ¿no? Y digo hazañas delictivas porque finalmente la impunidad, ¿no? Corona a estos sujetos. Pero, ¿qué podemos hacer aparte de lo que ha señalado la doctora Delia Muñoz? Don Alberto, en primer Sí. lugar, yo creo que hay que tener muy gran conciencia y ser muy objetivos Ujú. respecto del hecho de que, si bien es cierto, en el Perú de hoy día no hay una política de Estado dirigida a violar derechos humanos, etcétera, como ocurrió durante el régimen Es de correcto. Fujimori, sin embargo, hay situaciones muy complicadas y muy delicadas. En el Perú, en este siglo, se tortura en las comisarías. Hay un caso de tortura en la comisaría de San Borja. Bueno, hemos visto unas imágenes que han matado a balazos a dos Bueno, delincuentes, ejecuciones presuntos delincuentes. extrajudiciales, No, exacto. O sea, situaciones gravísimas de impunidad. El caso, me parece, Callar ha sido fallado ujú. 31 años después. O sea, este no es de ninguna manera un paraíso del cual debemos sentirnos tranquilos y Totalmente de acuerdo. felices en términos de los desafíos institucionales que hay que realizar. Insisto, el tema de la corrupción en el ámbito judicial hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo en forma decidida y con rigor. Y solamente cuando tengamos jueces de la más alta jerarquía efectivamente sancionados en situaciones muy delicadas que no se han investigado, bueno, en ese Ah, momento mandaremos un mensaje muy claro claro. y explícito para Ampliemos frenar un la poco corrupción. lo que la doctora Delia Muñoz nos ha dicho. En otras palabras, usted ha sugerido una reforma integral de la administración del sistema judicial peruano. ¿Correcto? Eso es así. Absoluta, absoluta. Pero No ¿quién debe podemos. tomar esa iniciativa? Es decir, el propio Poder Judicial, de pronto, a veces la sala plena no se pone de acuerdo, ¿no? Mire, Pero ¿quién debe tomar? desde acá Sí, podemos empezar lanzando las iniciativas, porque los cambios los hacemos los ciudadanos, ¿no? totalmente de O acuerdo, sea, claro. la innovación es agarrar lo antiguo, ver lo evidente y ponerlo a Y cuando se funcionar genera en una corriente de criterios opinión, diferentes. ¿no? Mire, no podemos continuar en el siglo XXI, cuando ya usamos robots para operar a la gente, con el mismo sistema judicial del siglo XVII, del total. siglo XVIII, con expedientes a mano, Mm. con una actuación en que yo tengo que ir con mi documento a probar, llevar mi copia de mi DNI, cuando todo hoy día está digitalizado. O En sea, este siglo hay XXI, que ir al tema de fondo, que es totalmente. la reforma integral del Imagina sistema usted como judicial. abogada de haber visto, claro, los ciudadanos que de alguna manera estamos siempre indagando en el Poder Judicial, cómo todavía en el presupuesto del Poder Judicial está destinada una partida para comprar hilos, dedales y agujas.
Exactamente. Cuando existe Para toda coser una los tecnología expedientes. para coser los Y que los expedientes. practicantes van a hacer esa tarea, es lo más penoso. Claro, no aprenden así, sino a coser expedientes, ¿no? Exactamente. Ahora, Mire, hay que abordar ese tema. Mientras no lo toquemos y lo continuemos dejando allí, es una cosa. Y luego es la selección de las personas. Las personas tienen que ser seleccionadas como uno selecciona en una empresa transnacional. Acá el doctor me parece que también, y yo he trabajado fuera, a uno lo seleccionan no porque tenga el grado académico, porque tenga 25 máster, 25 doctorados. A uno lo seleccionan porque tiene un perfil que le permite ser líder, que es honesto, que tiene capacidad de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ir a escoger a funcionarios públicos que lideren los cambios con los perfiles necesarios para estos nuevos requerimientos y estándares que la sociedad peruana existe. Estamos bien. Hemos sido el chico bueno de América Latina, pero si no rompemos estas trabas, vamos a retroceder. Así que hay que hay que apuntar al asumir. poder. Ahora, pero para esto, doctora, lo que usted dice con toda inteligencia y que muchos ciudadanos lo asumimos como nuestro también, lo que usted propone y lo que el doctor Malorado. Pero si no hay decisión política, doctor. Ese es el gran problema también. Sí. Porque si un Estado toma, el gobierno de turno toma la decisión política, no más impunidad, no más impunidad. El que le roba al Estado y el que le roba a cualquier no, va a la cárcel y se le sanciona con su debido proceso, pero sin impunidad. Pero lamentablemente aquí, en nuestro país, pues la impunidad como que está ahí siempre, Sí. ¿no? Floreciendo, por decirlo de alguna manera. Sí, la decisión política, como usted bien señala, don Alberto, es un elemento central y es lo que ha faltado en los últimos años en el Perú. Esto es fácil detectarlo, no se requiere mayor investigación. Pero afortunadamente ahora, yo creo que hace muchos años no pasaba esto, tenemos una ministra de Justicia que tiene una convicción muy grande y una determinación en conducir esta reforma, con la cual, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo lo que manifiesta la doctora Muñoz, la reforma del sistema de justicia. Lo que hay que tener claridad, don Alberto, y lo reitero, es que el sistema de justicia en el Perú es un sistema fallido, es un sistema que ha demostrado su fracaso frente a la resolución de los casos más importantes, donde la impunidad prevalece. Las víctimas fluyen por doquier. Hay casos notables, miren, van de un extremo del tejido nacional al otro. Encontramos la impunidad en el caso de esterilizaciones forzadas. Es insólito que un caso que viene a constituir prácticamente un caso de genocidio, de acuerdo a los elementos del Estatuto de la Corte Penal Internacional, está totalmente en el limbo. Pero hay otros casos que también afectan a sectores altos de la sociedad peruana. El caso Utopía. Es insólito que se pretenda, con un habeas corpus amañado, siquiera admitido... Para recordarle a los ciudadanos es la muerte de muchos jóvenes, ¿no? En una discoteca hace algunos años. Pero es insólito que esta maniobra haya sido siquiera admitida por un juez en Cajamarca. Esto tendría que haberse investigado de manera rigurosa. Lo que quiero decir es que hay que tener claridad que el sistema de justicia en el Perú ha colapsado, y ha colapsado frente al manejo de los casos más graves. Pero, doctora, usted que tiene larguísima experiencia nacional e internacional, lo que dice el doctor es enteramente cierto, el doctor Maldonado, pero, a ver, se lo pregunté al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, hace muy pocos. Le dije, lo que pasa es que en el Perú no tenemos... Si tenemos academia en la magistratura, pero no tenemos una escuela de formación de jueces. Entonces, ese es el gran problema, que hemos visto improvisaciones, incluso dictámenes, ¿no? Previas a la sentencia, que uno lo lee sin ser... Yo no soy magistrado, no soy jurista, pero uno lee y dice, oye, pero acá algo está pasando, ¿no? Sin embargo, eso se admite dentro del sistema judicial. Mire, lamentablemente el Consejo Nacional de la Magistratura nos viene dando estos jueces y fiscales que son objeto de crítica por parte nuestra. Ajá. En segundo lugar, el sistema permite que yo hoy día, después de haber litigado 30 años y tener muchísimos clientes en ejercicio, mañana decido postular y accedo a un cargo de juez o fiscal. Paso los exámenes hoy día y pasado mañana estoy despachando como juez o como fiscal. Nadie investigó qué intereses represento, quiénes han promovido mi postulación, por qué estoy allí, nada. Basta con que yo muestre que soy abogada, que tengo un máster, que tengo un doctorado, que tengo 10 años de experiencia, antecedentes policiales y punto. Yo puedo venir de la peor mafia. 2, el juez asume el cargo al día siguiente del nombramiento.
cuando debería tener un periodo en el cual se Claro. le lleva a una escuela de formación Así para es. que se acostumbre a pensar como juez o como fiscal, Porque dicho de que paso, está requiere administrando justicia en que nombre del pueblo. requiere, ¿No? que requiere destrezas diferentes. Volvamos nuevamente a cómo funcionan las transnacionales. A usted lo contratan para que sea el representante del Perú de Tararán Comunicaciones. Lo primero que hacen es lo llevan a la matriz. Cierto. Y allí lo tienen 2, Bueno. 3 semanas y lo capacita. A propósito ¿no? de lo que usted dice, yo he trabajado 42 años en una empresa transnacional, como en la agencia ANSA, que lo recuerda, y entré como meritorio y terminé como apoderado, ¿no? de la empresa para la región andina. Y no solo que al comienzo, cuando entré, me revisaron De manera todo. permanente. Permanentemente me sometían a exámenes, me sometían a pruebas, tenía que viajar a Roma, a la base, a la Por central, supuesto. para que se me ratificara en el cargo, ¿no? Tenía que hacer experiencia en otros países para saber si puede hacerlo. Entonces, eso Acá es el juez importante y el de hacer. fiscal, si quiere capacitarse, tiene que pagar su capacitación. pues. Y además tiene, como le digo, una sobrecarga, 200.000 expedientes, 20.000 expedientes, tiene que cumplir plazos, hacer sentencias, hacer audiencias. O sea, no hay una racionalidad. Totalmente ¿no? de acuerdo. Tengo que terminar, me dicen producción que ya tenemos el tiempo límite, pero son temas importantes. Para concluir, doctor, su argumento sólido respecto al tema central de la lucha contra la corrupción. Bueno, hay que reforzar mecanismos de prevención. El caso del sector salud lo demuestra. Sí, Está todos los elementos sobre la mesa, pero estos mecanismos de prevención solo pueden tener sentido si hay también mecanismos de investigación y de Lo que dice represión la por parte doctora, del hay que Estado. investigar. Porque Exactamente. si no nos encontramos con sorpresas que gente que está alrededor, en torno al presidente de la República, ¿no? Que no tiene una conducta Y ahí hay dos elementos, don intachable. Alberto, si me lo permite. El elemento que mencionaba la doctora Muñoz de la selección y nombramiento de magistrados y fiscales, que en el Perú no reúne los estándares internacionales mínimos que deben ser respetados. Y el segundo elemento, tal vez ya hay que empezar a pensar fuera de la caja, y es mirar la experiencia de Guatemala con la Comisión Internacional contra la Impunidad y mirar la experiencia de Honduras con la MASI, que es una suerte de instrumento también Conozco internacional esos de lucha contra la escenarios corrupción. centroamericanos. Estuve la década del 70 en la caída de Somoza, ¿no? Cubriendo esa información. Pero evidentemente también se han registrado transformaciones en el mundo importantes. No hay que también negarle a algunos avances. Hemos tenido nosotros también algunos pequeños avances, pero lo que la doctora requiere y demanda, como usted, una reforma integral del Estado, en el fondo, ¿no es cierto? Por En el supuesto. fondo es así, Totalmente de don acuerdo. Alberto. Doctora, Sin muchas duda. gracias. Doctora Delia Buenos Muñoz, días. doctor Maldonado, muchas gracias por su presencia, A usted queridos por la amigos. invitación, don Alberto. Estos son los temas que tenemos que debatir los peruanos. Esto es lo que tenemos que darle fuerza para tomar conciencia crítica como ciudadanos, como colectivo, para que cuando los mafiosos, los narcos y los corruptos se den cuenta que la sociedad le da la espalda, ¿no? Y que los va a combatir permanentemente junto con el Estado, sus instituciones, ese día empezará a acabarse toda esta deformación que tenemos terrible de que hay pocos que quieren enriquecerse ilícitamente en perjuicio de los más pobres de nuestro país. Queridos amigos, muchas gracias. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen fin de semana.